Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la Carta Orgánica Militar, cómo está diseñado nuestro ejército. Eso quiere decir cuántos generales tenemos, cuántos coroneles tenemos, cómo es el sistema de ascensos, etcétera, etcétera, etcétera. Es, digamos, el estatuto que regula todo el sistema militar. Hay una propuesta de reforma de la Carta Orgánica Militar elaborada por el gobierno que apunta a lo siguiente: quiere bajar el número de altos oficiales, notablemente de coroneles, que hoy son unos 200 y quisiera bajarlos a 145, estableciendo además otros cambios como que los coroneles pueden estar más años en el cargo de coronel, hoy hasta los 55, con la reforma sería hasta los 63, 8 años más. Y si uno entiende cómo funciona el sistema militar, se da cuenta que eso llevaría rápidamente a un bloqueo, porque una vez que los coroneles se quedan más tiempo y además son menos, se generan menos vacantes y no tienen cómo ascender los más jóvenes que vienen con los cargos inferiores. De esa manera se generaría un bloqueo que llevaría al peor de los mundos, a la peor de las soluciones. Y es que oficiales que se ven demasiado demorados, que ven que no ascienden, se van de la fuerza, y de esa manera se pierde toda la formación que esa persona tuvo, que a veces es muy específica, porque hay, digamos, pilotos de helicópteros, hay conductores de maquinaria pesada, del ejército, de usos militares, hay muchos rubros que son específicos y que la formación de esas personas lleva, vamos a decir así, una formación a lo largo de bastante tiempo. Son instructores de áreas específicas del ejército, y entonces llegaríamos a tener un sistema militar donde por reducir el número de oficiales de la parte de arriba, nos quedamos con una fuerza que se vuelve escuálida en el centro, en las partes donde se necesita tener personas para hacer funcionar las cosas. Y entendamos lo que quiere decir un coronel en el Uruguay. Un coronel gana 70.000 pesos en el Uruguay. En realidad es un gerente. Y muchos de los coroneles que el ejército tiene ahora están afuera del ejército, no están brindando servicios exactamente adentro del ejército, sino que están en otras reparticiones, porque allí son necesarios y allí prestan buenos servicios, justamente por su disciplina, su formación. Hay, por ejemplo, un coronel en sanidad militar que maneja abastecimientos enormes, mucho dinero entrando y saliendo, revoleado. Nunca hubo un problema, nunca hubo un faltante. Eso es gracias a que existe esa formación, esa disciplina, y que se tiene a cargo de reparticiones tan importantes a una persona que tiene ese grado de formación y que ha sido probada a lo largo de tantos años. Es un muy buen gerente, un coronel del ejército uruguayo. Y así vemos cómo, bueno, tenemos un coronel al frente del hospital militar, tenemos un coronel al frente de sanidad militar, y así suma y sigue. Hay muchísimas reparticiones donde los coroneles están en realidad operando como gerentes que manejan gente y recursos, y hay muchos lugares donde se pide que vaya un coronel y no hay para mandarle, como el Instituto Geográfico de la Antártida, que quisiera tener un coronel allí y no hay de dónde enviar. Entonces, la reforma de la Carta Orgánica Militar está bien que se encare, porque los países van cambiando, en el mundo las Fuerzas Armadas también van cambiando, es lógico que haya ayornamientos, hay más tecnología, hay mejores equipos informáticos, hay mejores comunicaciones, el mundo va cambiando, y es lógico que el ejército del siglo XXII no sea igual al del siglo XX, ni sea igual al del siglo XVIII. Y por lo tanto esos cambios hay que procesarlos a través de los cambios legales y darle tiempo para que esas nuevas soluciones se instrumenten, para que las generaciones que se desarrollaron y se formaron bajo ciertas reglas
culminen su vida profesional y aprovechen el valor de su capital humano bajo esas reglas en las cuales se formaron. Y a su vez las nuevas generaciones que vayan a entrar y formarse lo hagan sabiendo que serán las nuevas reglas y tendrán, digamos, los nuevos marcos en los cuales desarrollar su actividad profesional y construir su capital humano. Las cosas no tienen que ser hechas de hoy para esta tarde. Las cosas tienen que ser planificadas de generación en generación. Esa es la manera profesional, seria y respetuosa de hacer las cosas, porque estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que están jugando en estas cosas lo más importante que tienen, que es su capital humano, es su trayectoria, su vida, su formación, lo que pueden hacer de su vida y lo que va a hacer de su familia. Entonces, no hay necesidad de hacer las cosas a los golpes. Hay que negociar y hay que acordar, y hay que ser gradualista e inteligente, y hay que hacer las cosas con tino, y hay que hacer las cosas con profundidad, buscando acuerdos. Imponer una reforma de la Carta Orgánica que el ejército no quiere, no tiene sentido. Tiene que ser algo acordado, negociado, durante todo el tiempo que haga falta, acordar y negociar, para que sea algo que la fuerza acepta, lo ve como necesario y positivo, y se instrumenta con acuerdo de partes. Eso es posible. Hay que tener una actitud franca, respetuosa, hay que entender que los acuerdos son necesarios y hay que darse el tiempo suficiente para llegar a esos consensos que son posibles. Para eso lo que hace falta es sacarse el antifaz de la ideología. No hay que tratar el tema del asunto militar, de los temas militares, desde el ángulo de una ideología adversa a los militares que básicamente los quiere castigar y después vemos el resto. Así no hay forma de llegar a consensos. Pero los consensos los necesitamos, los militares los necesitan, los militares los merecen y la sociedad también necesita que se traten así los asuntos importantes de este país. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.